Buenas tardes. Damos paso a la primera mesa de la tarde, donde se expondrán las propuestas prioritarias a valorar en el marco de la SCAF. Acuden en ella como moderador Héctor Bueno y el resto de ponentes Rafael Hidalgo, Manuel Anguita Sánchez, Ignacio Fernández Lozano y además coordinadores científicos Germán Seara y María Rosario Azcutia. Rafael Hidalgo Urbano presentará en primer lugar el programa de extensión Código Infarto Escasez. Bueno, pues esta tarde es la parte interactiva. Esta mañana lo que hemos hecho es revisar la estrategia globalmente, lo hemos comentado un poco, y esta tarde, digamos, es la parte interactiva, donde los coordinadores van a presentar tres de los proyectos que, como ha dicho Germán antes, no son muy sencillos, tampoco son tan complejos que requieran participación de otros ministerios, administraciones, pero que requieren el compromiso, digamos, de la consejería y de distintas estructuras para hacer. Es decir, son proyectos relativamente complejos y ambiciosos. Van a presentarlo muy brevemente, porque de hecho ya los han mencionado a la mañana, y la idea es que en vuestra cabeza los penséis cómo se pueden aterrizar o cómo se van a discutir esta propuesta para empezar a desarrollar desde este año en vuestras distintas comunidades, en vuestros distintos entornos, y por eso sí que vamos a querer ya vuestra participación. Esta será la primera mesa. La segunda mesa va a ser, como hemos dicho, no pretendemos reinventar la rueda. Entonces, las comunidades autónomas vais a mostrarnos lo que ya nos habéis dicho, que estáis haciendo, digamos, alineado con la estrategia, para que todos seamos, digamos, partícipes de lo que se está haciendo. Ya lo he comentado antes, que la visión o la estrategia que tenemos no es la de competir, sino la de compartir. Por eso queremos que todo el mundo se sienta partícipe de aquí y que todos podemos aprender de todos para llevarnos apuntes de tareas que tenemos que hacer, pero también de aspectos de quién nos puede ayudar, quién está desarrollando y cómo nos podemos ayudar unos a otros para hacer que esto progrese y sea un éxito, ahora a corto plazo con las ideas que nos van a proponer y a largo plazo. Y le doy la palabra a Rafa Hidalgo, que empieza con la primera propuesta. Sí, buenas tardes. Yo creo que el título de la mesa está muy bien elegido, ¿no? Propuestas a valorar, a compartir y a debatir entre todos. Sobre todo esta mañana en el área de cardiopatía isquémica, vimos que teníamos dos puntos críticos: el desarrollo de programas de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria con atención primaria y la optimización del funcionamiento eficiente de las redes asistenciales de atención al síndrome coronario agudo. Como propuesta prioritaria a valorar, hemos seleccionado, en principio, la de optimizar las redes asistenciales de atención al síndrome coronario agudo. Hablamos esta mañana que el objetivo general era mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de las redes asistenciales de atención, y que con el horizonte de mejorar la mortalidad y la morbilidad, nuestros objetivos específicos serían, pues, atender lo más precozmente posible al mayor número de pacientes posible con infarto con elevación de ST y, sobre todo, garantizar más de lo que ahora se hace el acceso a una estrategia invasiva en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de ST de alto riesgo, sobre todo teniendo en cuenta la idiosincrasia de los pacientes que están ingresados en centros sin hemodinámica. El segundo objetivo específico, recuerden que era incrementar el acceso a la reperfusión a las personas vulnerables y aumentar la tasa de reperfusión y la precocidad en la atención en la mujer. Creemos que este es un objetivo prioritario porque con el desarrollo de los códigos infarto, cada uno con su peculiaridad, creo que hemos conseguido una parte importante de los objetivos. Hay algoritmos de actuación claros, siempre todo es mejorable, los tiempos de atención, sin duda, son mejorables, pero en el escasez, desde mi punto de vista, queda todo mucho más abierto.
Queda mucho más heterogéneo, más, podríamos hablar de términos de inequidad en el síndrome sin elevación de ST, ¿no? Entonces, ¿cómo ir de la situación en la que estamos, a pesar de los avances, a la situación en la que queremos estar, ¿no? Yo creo que en eso son importantes las líneas de acción que hemos identificado, ¿no? Cómo lograr esto, ¿no? Cómo serían las herramientas para pasar de una situación A a una situación B, la deseable. La primera, yo creo que en las comunidades autónomas es necesario rediseñar las redes de atención al síndrome coronario agudo y habría que incorporar con algoritmos claros a la escasez de alto riesgo. Por otro lado, se ha comentado mucho a lo largo de la mañana, es necesario invertir en registros que sean auditables, transparentes, con indicadores claros que nos permitan evaluarlos, medirlos, de tal forma que nos encaminemos hacia actuaciones más homogéneas. La tercera línea de acción sería definir protocolos de actuación, me refiero tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en el transporte, en todo el ámbito geográfico de las comunidades o de las provincias concretas, y la coordinación de todos los actores, ¿no? Refiero a los sistemas de emergencia de transporte, a los hospitales con y sin hemodinámica, a los servicios de urgencias, etcétera. Otra línea de acción es que son necesarias reuniones provinciales y autonómicas con responsables identificados. En muchos códigos infarto del país ya lo tenemos. Hay que definir estrategias de reperfusión claras. Esto probablemente cobra ahora más relevancia que nunca, teniendo en cuenta que tenemos un problema actual de acceso a los fibrinolíticos, como sabéis. Creo que nos obligará a rediseñar los sistemas de atención y la estrategia de reperfusión, al menos a corto o medio plazo. Y también definir las estrategias de transporte o evaluarlas teniendo en cuenta de evitar, que en esto sí se está progresando mucho, el transporte de hospitales intermedios sin capacidad de hemodinámica. Por supuesto que es muy importante una línea de acción la formación transversal a todos los profesionales que están involucrados en la atención al síndrome coronario agudo. La séptima línea de acción sería pues elaborar un plan estratégico de educación, de comunicación, de información a pacientes y profesionales, sobre todo a pacientes vulnerables, pacientes mayores, frágiles, especial enfoque en este plan a la mujer. Y luego, muy importante, establecer indicadores a aportar desde las comunidades autónomas de tal forma que tengamos una información fiel de lo que ocurre y, sobre todo, que sea evaluable y medible en el tiempo, ¿no? Bueno, este es, a título de ejemplo, es un árbol que es el árbol de reperfusión del registro ARIAN de Andalucía. Me gusta porque pues tiene en un área concreta tiene acceso a la información de los pacientes que se han sometido a angioplastia primaria, los que no se han reperfundido, los que se ha hecho fibrinolisis, si se hace rescate o no. Es un ejemplo. Hay muchos sistemas de registro, tiene también sesgos, como todos los sistemas de registro, porque, como sabéis, se circunscribe a los pacientes ingresados en las unidades coronarias. Pero, en definitiva, el mensaje es que tenemos que invertir en registros. Decía Lord Kelvin que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esta es una diapositiva de un trabajo que se hizo en nuestro centro sobre los tiempos de reperfusión, con idea de hacer un plan de mejora. ¿Qué indicadores en la estrategia se han establecido después de darle muchas vueltas a una serie de indicadores? Teníamos como 10 o 15 indicadores, pero al final, muchos de ellos, en los tiempos de atención, etcétera, al final se seleccionó una serie de indicadores que creemos que son fáciles o posibles, mejor dicho, de aportar desde las comunidades autónomas. Uno es la mortalidad hospitalaria por infarto, desagregada
con y sin elevación del segmento ST. Yo creo que esto es francamente posible. El segundo es el porcentaje de pacientes con síndrome coronario agudo del segmento ST reperfundidos. Tercero, porcentaje de pacientes con escasez reperfundidos con angioplastia primaria. Y cuarto, porcentaje de pacientes con escasez con coronariografía durante la hospitalización. Podrían ser muchos más, y tampoco es algo que esté cerrado, ¿no? Realmente es un momento de debate, ver si es posible, ver si nos falta algo que realmente en todas las comunidades autónomas esté disponible y sea fácil o relativamente fácil o posible de enviar, ¿no? Yo creo que, bueno, haciendo un resumen de todo, tanto en los objetivos prioritarios o en la prioridad que nosotros pensamos que tendríamos que poner en marcha, como en el resto de líneas prioritarias que se exponen hoy, yo creo que es necesario tener un cronograma de tiempos, ¿no? Creo que tenemos que concretar, tener un compromiso temporal y definir este cronograma, ¿no? Probablemente Héctor nos diga cómo lo tiene pensado, pero yo creo que es importante concretar para hacer que la estrategia sea visible y se desarrolle y realmente los avances que propone lleguen a los pacientes, que es el objetivo, ¿no? En definitiva, bueno, pues como decía Machado, hay que hacer camino al andar y bueno, estamos en un momento, yo creo que ilusionante. Yo estoy ilusionado con esto y estoy ilusionado de oír a mis compañeros y sinceramente creo que con respecto a lo que tenemos, que ya es mucho, podemos tener mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Como son relativamente diferentes, lo que vamos a hacer es discutir cada uno separadamente, porque yo creo que es importante, si no nos vamos a liar. Entonces, si queréis las comunidades, quien considere hacer comentarios o aproximaciones, yo sí que haría una matización, porque creo que la propuesta es doble. Y en este momento, afortunadamente, ya las 17 comunidades tienen códigos infarto, funcionan bien y ya han repercutido en la mortalidad. Hay códigos infarto para el infarto con elevación del ST y aquí estaríamos en la fase de optimización de tiempos. Me ha llamado la atención que Andalucía, siendo grande como es, solo ya tiene un 5% de fibrinolisis y un 95% de angioplastia primaria en la imagen que has hecho, pero es evidente que es totalmente distinto plantear esto en unas comunidades pequeñas con muchos hospitales, como puede ser Madrid, o relativamente pequeñas, como puede ser La Rioja, Cantabria, a comunidades como Andalucía, las Castillas, etcétera, donde la logística y la dispersión es enorme y la complejidad puede ser mayor. Y esto, una cosa es el infarto con elevación del ST, donde la reperfusión se hace automáticamente, y otro melón mucho más grande es el infarto sin elevación del ST, donde los pacientes van a cualquier hospital al que les toca más cerca, están ingresados en la UBI o en medicina interna o en cardio, y los transportes son secundarios en 24 horas, etcétera, lo cual implica también, aparte del volumen que supone para los centros de recepción de hemodinámica, los transportes secundarios, etcétera. Entonces, este es el tipo de cosas que vais a tener que pensar cómo se van a hacer. Entonces, si queréis hacer comentarios, propuestas, ideas, pues este es el momento. No, solo una matización. Me ha parecido ver que el proyecto estimula la estrategia invasiva en el paciente frágil con escasez. Y hace unos 15 días se publicó en JAMA Internal Medicine un ensayo clínico español con 13 hospitales españoles. Héctor es el segundo autor, yo soy el primer autor. Los enfermos frágiles con escasez se aleatorizan a estrategia invasiva frente a conservadora, y la estrategia invasiva no aportó ningún beneficio. Incluso había alguna tendencia a que estos enfermos podían ir peor. Y creo que es el único ensayo clínico aleatorizado publicado en esta población. No hay datos previos. Con lo cual, yo sería prudente antes de preconizar la estrategia invasiva en pacientes frágiles con escasez, sobre todo si están en situación estable.
Yo estoy de acuerdo, probablemente sea un error de confección de la diapositiva. Realmente el propósito de este objetivo prioritario es hacer extensivo a los pacientes el acceso a la reperfusión a los pacientes con escasez de muy alto riesgo, o sea, los que tenemos que revascularizar o llevar a un laboratorio en menos de 2 horas y media, y también los pacientes de alto riesgo en los que las recomendaciones son de menos de 24 horas. Este es realmente el objetivo, ¿no? Probablemente no está bien expresado, como tú dices, y comparto, porque también incluso los hospitales que tienen acceso y tienen laboratorios de hemodinámica se hacen estos pacientes frágiles y vulnerables una evaluación muy cuidadosa e individual, ¿no? Yo creo que esto tiene que seguir así, pero sí que el gran salto está en lo otro. En lo otro hay lo que yo percibo en mi área es una desigualdad cada vez menor, pero realmente todavía existente en el acceso a la hemodinámica según tu primer punto de atención. Y yo creo que esto, naturalmente, que es muy exigente, ¿no? Porque y nos va a obligar o nos debe de obligar a rediseñar los documentos que tenemos y que realmente ahí no partimos de cero, ¿no? Yo creo que esos pacientes están muy bien perfilados en las guías de práctica clínica europeas y americanas, y realmente lo que sí requerirá en un segundo tiempo, o al mismo tiempo, mejor dicho, es redimensionar, en fin, que eso lo tendrán en las comunidades autónomas para que redimensionar las redes de transporte y también los recursos de las unidades de hemodinámica, porque sin duda el número de pacientes a reperfundir será mayor. Pero claro, frente a eso, la contestación no podría ser, bueno, pues si rediseño voy a tener más pacientes, porque realmente lo que está ocurriendo es que muchos pacientes que tenían que reperfundirse no se reperfunden. Y esto genera diferentes resultados en salud, ¿no? Yo creo que es un trabajo que llevará el rediseñar, el dibujar, en incorporar en el código de infarto este perfil de pacientes que requiere una revascularización temprana. Y, naturalmente, tiene que llevar aparejado un estudio de recursos y de redes de transporte. Si no, no sería posible. No sé si en cuanto a los indicadores, que me ha parecido, porque lo hemos debatido mucho en el grupo y también con Héctor y... Sí. A mí me preocupa que haya tanto silencio, porque silencio es que no sé si habéis percibido la carga que tiene esto. Lo que estamos proponiendo es que muchos de estos infartos o síndrome coronario sin elevación del ST que se quedan en hospitales secundarios, y estoy de acuerdo con lo de la fragilidad, pero además de la fragilidad hay mucho paciente vulnerable, pacientes ancianos con comorbilidades, etcétera, que se quedan ahí para tratamiento médico y no se les ofrece cateterismo, se les ofrece cateterismo pasados muchos días. La propuesta implica un cambio de filosofía, de política, de interacción, además entre servicios distintos, porque es más fácil hablar a veces entre intensivistas y a veces no, entre cardiólogos y cardiólogos aquí a veces no, pero es que aquí es hablar entre hospitales, intensivos, urgencias, laboratorios de hemodinámica, etcétera, y una cantidad enorme de traslados. Pensar que por cada infarto con elevación del ST hay 2 infartos sin elevación del ST. Con lo cual, estamos hablando de miles de pacientes anuales, dependiendo del tamaño de la comunidad. Entonces, quizás todavía no habéis tenido tiempo a digerirlo, pero la propuesta que se está haciendo hay comunidades que sí que están muy avanzadas en este campo, pero comunidades que quizás no. Juan está todavía y quiere hacer. La pregunta es, ¿con qué retraso? Hablo de la escasez, no el infarto con ST elevado, en la escasez, ¿con qué retraso se pretende que se haga el cateterismo desde el ingreso del paciente? Eso tenemos que decidirlo nosotros, las guías ya lo ponen. Entonces habrá que decidir cada comunidad si es factible todos los pacientes de alto riesgo, y los infartos sin elevación del ST todos son de alto riesgo supuestamente, se pueden hacer en 24 horas. Lo cual probablemente no es factible si consideramos fines de semana, festivos, etcétera. Por eso digo que al final lo que hay que hacer es, entre lo perfecto, que quizás sea imposible, o
cuál es el equilibrio entre los recursos que tenemos, las posibilidades que tenemos y no dejar abandonados. Y normalmente yo creo que lo que Rafa quería decir es que la población que se queda olvidada, que se queda abandonada, es la más vulnerable. Es la más vulnerable. Mucho más frecuentemente mujeres mayores con enfermedad renal, con otras comorbilidades, etcétera. Sí vamos a cambiar algo la estructura para que los enormes beneficios que han tenido los códigos infarto en las comunidades y que se han traducido en reducciones espectaculares de la mortalidad hospitalaria, lo vamos a traducir o no al infarto sin elevación del ST. Las definiciones concretas, esto no pretende, no son las guías de práctica clínica y desde aquí no se va a decir que todos tengamos que hacer todo, porque lo digo, no es lo mismo Madrid que La Rioja, que Cantabria, que la Comunidad Valenciana, que Castilla-La Mancha. Entonces, cada una tendrá que ver cómo las directrices generales se aterrizan y cuáles son los equilibrios y la utilización de recursos. Pero la propuesta es que todos, digamos, nos movamos en la misma dirección. Los casos concretos lo tendréis que decidir localmente. Yo creo que a la mañana siguiente, más o menos, es un objetivo planteable. El tema es que esto implicaría que rutinariamente el sábado por la mañana y el domingo por la mañana el equipo de guardia fuera al hospital. Si se acompaña de incentivos… Pues tendréis que discutirlo, tendréis que hablarlo en las consejerías, claro, si por eso. Con lo mismo, pues habrá resistencias. Yo creo que en el caso de la escasez sin alto riesgo, que no sea de alto riesgo, se debe de discutir case by case, porque si no, esto es inasumible para cualquier comunidad. Es imposible trasladar a los pacientes en base a poner un horario estricto, sobre todo, especialmente los fines de semana. Yo creo que esto hay que individualizarlo. Lo que sí que está claro es que se debe de incluir, como se ha propuesto, a los enfermos con escasez de alto riesgo dentro del código infarto. Esto creo que es lo más eficiente. Claro, aquí la cuestión es el cómo. Sí, por eso es la propuesta. Por eso os digo que aquí es lo que hay que empezar a aterrizar y por eso os vamos a poner 3 ejemplos de cómo aterrizar un concepto genérico, cómo cada uno tiene que empezar a pensar qué requerimientos tiene desde el punto de vista de lo que comentaba Germán antes, de estructura, de personal, de costes, de logística, de procesos, etcétera, a todo lo que presentaba Rafa hasta los indicadores, etcétera. Entonces, por eso os digo que esto son propuestas que no son baladís, son propuestas de calado, que implican interacción a nivel de todo el sistema. Y entonces, Paco. Bueno, yo no he tenido ocasión de felicitaros así en conjunto y voy a aprovechar que voy a la hora para daros las gracias y felicitaros. Solamente un comentario. Tenéis que tener en cuenta que el manejo de las cardiopatías agudas, el manejo intervencionista de las cardiopatías agudas va a cambiar en muy poco tiempo a un nivel de complejidad altísimo que desborda la enfermedad coronaria y que va a incluir otro tipo de intervenciones que van a tener una serie de aspectos de formación y dedicación de los equipos de guardia que va a ser complejísimo, pero que es imparable. El código SOC, el implante urgente de TAVI, otras intervenciones, el TEP está eclosionando de una manera brutal. Entonces, los equipos de guardia van a tener unas demandas de trabajo y de complejidad y se van a tener que readaptar a una situación que es el manejo en red de las cardiopatías agudas con intervención, que va a ser brutal. Entonces, yo solamente quiero dejar esto encima de la mesa porque va a ser muy complicado, y cuanto menos carga de trabajo que no sea imprescindible poner en la mesa, yo creo que mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que empezar por lo imprescindible, ¿no? Sí que es verdad porque incluso vamos a ver, yo creo que es importante reflejar el horizonte a donde tenemos que ir,
pero también es una realidad que en los propios hospitales con recursos de hemodinámica, no todos los pacientes que ingresan un viernes, ni mucho menos, se hacen un sábado ni un domingo. Quiero decir, tampoco vamos a cambiar ahora a pedir lo imposible. Se trata de que ese paciente que está en un hospital comarcal a 80 kilómetros y que tiene descenso del segmento ST y algún signo de inestabilidad y dolor, que ese paciente llegue como llegaría ese paciente en un hospital que tiene el recurso, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? El estándar ideal de lo que proponen las guías de menos de 24 horas, si hiciéramos eso en los grandes hospitales tampoco sería factible y de hecho no lo hacemos, ¿no? Yo creo que en estos momentos este enfermo con cambios dinámicos, de descenso del segmento ST, se está haciendo como un código infarto prácticamente. O sea que eso está incluido. Sí, no, se nota en progreso en los centros que tienen el recurso más. Yo no tengo la información, porque como no tenemos registros fidedignos, pero no sé si el tratamiento, si esa mejora es idéntica, homogénea en el paciente que está a 100 kilómetros. No lo sé. Las publicaciones hasta ahora que teníamos en nuestra revista, algunas de hace algunos años, hablan de desigualdad de acceso y de resultados. Yo creo que esto es a donde debemos de tender y este es el propósito y tendremos que adaptar en cada comunidad los recursos disponibles en la situación y lo que se nos avecina, como decía el doctor Fernández Avilés, a esta realidad, pero sin duda sin renunciar tendremos que ir redimensionando las redes de atención porque los pacientes complejos, el TAVI urgente va a llegar. Hemos tenido en los últimos 2 meses 2 casos en el hospital, TAVI urgente, pero van a llegar más cosas, van a llegar, ¿sabes? Y entonces al final pues hay un cuello de botella que va a obligar a redimensionar con el código shock, etcétera, ¿no? Yo creo que... Pero igual que pasa con los sistemas de transporte, ¿no? Que tienen transporte competitivo en proceso tiempo dependiente. Antes estábamos nosotros para el código infarto y ahora el código infarto, código ictus, código trauma grave, código... Al final los sistemas de salud tendrán que ir avanzando en ir cubriendo las necesidades que sean imprescindibles. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la segunda propuesta prioritaria. Nos la va a presentar Manuel Anguita y presenta el código SOC. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues si llevamos media hora discutiendo sobre esto, no sé ahora el tiempo que vamos a emplear. Bueno, yo creo que lo del shock, el código shock, el shock cardiogénico, yo creo que tiene menos dudas, digamos, en su objetivo general, ¿no? O sea, yo creo que está claro. Es decir, no hay dudas de que un punto crítico muy claro en insuficiencia cardíaca es la asistencia a la forma más grave de insuficiencia cardíaca, que es el shock cardiogénico, y eso también ya se está empezando a hacer a través de un manejo en red, ¿no? Lo que se llama el código shock, a similitud, como decía esta mañana, de lo que es el código infarto. Eso yo creo que no se puede discutir, ¿no? Luego, también tampoco se puede discutir que el objetivo general es mejorar la atención a estos pacientes en shock cardiogénico, ¿no? Pero ya empieza aquí, en este objetivo general, aparece un concepto que ya sí que empieza a matizarlo, ¿no? Y es que esto no se puede aplicar a todos los pacientes que están en shock cardiogénico, sino el código shock debe utilizarse para mejorar la supervivencia de aquellos pacientes, evidentemente, que puedan beneficiarse de ellos, y no, porque no todos. Entonces, los objetivos específicos derivan de este concepto. En primer lugar, pues claro, hay que definir cuáles son los criterios de selección para identificar a esos pacientes que sí se van a beneficiar de ese manejo rápido, intensivo y agresivo, entre comillas, podríamos decir, y que son los que hay que cambiar de nivel hospitalario, es decir, los que hay que trasladar a centros especializados, ¿no? Y para ello, evidentemente, pues hay que trasladarlos, hay que organizar un sistema de medios de transporte que sean seguros, que sean adecuados, que generalmente van a ir desde los hospitales, de los centros de un nivel, digamos, 1 a los centros de referencia de nivel 3, ¿no?
Entonces, para esto, simplemente en un minuto, pues las acciones un poco resumidas que en el grupo se identificaron y que evidentemente lo que hay que, al final hay que discutir es cómo organizarlo y cómo organizarlo en cada comunidad autónoma, porque esto sí que va a variar mucho dependiendo de las características de cada comunidad, ¿no? En primer lugar, pues hay que elaborar un protocolo en donde se definan específicamente cuáles son esos criterios que identifican a esos pacientes ante los cuales hay que activar el código SHOC. Eso probablemente quizás sea de lo más fácil, entre comillas, ya hay documentos de consenso, hay muchos protocolos que ya están hechos, ahora se ha publicado en Revista Española de Cardiología uno que es muy adecuado. Y bueno, y esto probablemente debería ser igual el mismo protocolo para todos los hospitales de todas las comunidades, de todo el Sistema Nacional de Salud. Luego, también habría que definir en esta primera acción, claro, una cosa es, primero, identificar a los pacientes que se vayan a beneficiar y, segundo, cuál es el manejo y cuál es el tratamiento que se les va a hacer dependiendo del nivel asistencial hasta el momento en que se trasladen, que llegue el medio de transporte y se trasladen al centro de referencia. Y eso sí que va a depender del nivel de cada hospital, ¿no? La segunda acción sería, pues eso, organizar de una forma adecuada y segura el traslado de los pacientes en código SHOC con ese sistema que se coordina entre los distintos niveles de los centros en cada comunidad autónoma, y eso implica porque tiene que haber un personal, medios de transporte y personal entrenado y también eso hay que definirlo cuál es la participación de los servicios de emergencia, los servicios de transporte y de los servicios de cardiología y de intensivos de los distintos hospitales. Y luego, en tercer lugar, pues, lógicamente, en el centro, digamos, de referencia, en el centro de nivel 3 o de tercer nivel, como queráis llamarlo, pues tiene que haber un equipo multidisciplinar en donde participen pues, cardiólogos intervencionistas, especialistas en cuidados agudos cardiológicos, bien sean cardiólogos o bien sean intensivistas, cardiología interventiva y cirugía cardíaca, para tener la capacidad de estar de guardia 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Para poder atender a esos pacientes. Luego voy a pasar a la acción 5, porque la 4, establecer mecanismos de control de calidad del proceso a nivel de cualquier centro y del sistema de transporte, probablemente debería ser la sexta. Hay que definir cuáles son los estándares de que tiene que cumplir cada tipo de hospital para participar de una forma adecuada y segura en el código SHOC, ¿no? Y también en los medios de transporte, evidentemente, ¿no? Y luego, por último, pues también hay que definir cuáles son los criterios que además acrediten a los hospitales de nivel 3, que son aquellos que deben tener, lógicamente, la mayor cartera de servicios, los mayores medios que permitan tratar adecuadamente a estos pacientes. Eso significa el tratamiento avanzado de pacientes que no se puedan tratar en hospitales de un menor nivel, pero también el tratamiento definitivo, bien sea la desconexión del soporte, bien sea el implante de una asistencia ventricular o bien sea el trasplante en los cardíacos en los casos en los que esto esté indicado. Y como ha dicho, y probablemente aquí habría que añadir lo que ha dicho Paco Fernández Avilés, que probablemente algunas técnicas intervencionistas también habría que añadirlas a este proceso. O sea, esto, como veis, esto es muy sencillo, ¿no? Esto es una cosa que se organiza, está todo muy claro. Lo único que hay que, lo digo un poco de broma, lo único que hay que definir es cómo lo organizamos, ¿no? Porque esto sí que va a depender. Esto tiene repercusiones de organización, de definición de cuáles son los tipos de hospital y quién participa en cada tipo de hospital. También tiene repercusiones económicas, porque también aquí, evidentemente, va a haber guardias de 24 horas, por lo menos en algunos centros. Hay que definir cuál es la participación de cada especialidad o de cada rama de la especialidad en cada uno de los equipos del código SHOC, y esto también va a depender no lo mismo, por ejemplo, una comunidad como Andalucía, que tiene 8 provincias con un montón de hospitales donde hay cirugía cardíaca y posibilidad de estos tratamientos, con a lo mejor una comunidad más pequeñita, como puede ser La Rioja, como hemos estado antes hablando con Luis Alonso, ¿no? O comunidades intermedias, y también depende del tipo de la organización de las unidades de cuidados agudos, porque hay comunidades en donde hay muchas unidades de agudos dependientes de cardiología y otras en donde el 95% de las unidades de agudos, que lógicamente tienen que participar, pues no dependen de cardiología, sino que son de cuidados intensivos, ¿no? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo,
Con lo cual os pido, si tenéis alguna pregunta, por favor, vamos a hacer rápido para pasarlo rápidamente a Ignacio y al repositorio de buenas prácticas. Sobre esta propuesta, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, se puede preguntar, ¿eh? He dicho que vamos mal de tiempo, pero podéis preguntar. Yo creo que aquí está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Está todo el mundo de acuerdo. Vamos, quiero decir, Perfecto. yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto hay que organizarlo y que ya se está organizando en varias bastantes comunidades. Yo creo que luego, a la hora de que las comunidades autónomas pues cuenten lo que están haciendo, pues ya hay algunas comunidades donde esto se está empezando a organizar o está organizado, ¿no? Aquí lo que hay que, probablemente esto habrá que organizarlo a nivel de cada comunidad, y me dice Héctor que me calle, que vamos mal de tiempo. Bueno, pues vamos a pasar a presentar el Plan Nacional de Parada Cardíaca como propuesta prioritaria. Lo va a hacer Ignacio Fernández Lozano. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que esta charla de la tarde nos viene un poquito a última hora. Germán y Héctor nos lo han puesto a última hora. Nos han dado menos instrucciones y yo ya he sido formal por la mañana. Así que cuando pensaba en esta tarde, pues yo he decidido que en los Reyes Magos me habían regalado poco y yo voy a escribir la carta a los Reyes Magos. Porque, como he dicho esta mañana, si queremos hacer algo en muerte súbita, pues no tenemos que hacer nada. Porque la verdad es que todos hacemos mucho. Es un tema tan frecuente, tan común, tan homogéneo y que está en todas partes, que nosotros cuando el CERP hacemos la recopilación de los actos que se hacen en España el 16 de octubre, el Día de la Parada Cardíaca, el Día Europeo, ahora Día Mundial, salen un montón de cosas. Y hacen un montón de cosas el Ministerio, las comunidades, los hospitales, la Cruz Roja, las sociedades científicas, el CERP, un montón. Lo malo es que esas cosas no son suficientes y otros hacen más y nosotros tenemos que hacer más y no nos llegamos a tener los resultados que pueden estar teniendo otros países ahora mismo. Con lo cual, si queremos hacer mucho, pues tenemos que hacer una estrategia y tenemos que poner ahí Plan Nacional de Parada Cardíaca, tenemos que convencer al Ministerio de Sanidad, como hemos hecho, de hacer muchas cosas, de hacer los registros, de atender a la formación, de homogeneizar las comunidades autónomas, de financiar los registros también, de hacer tal, y de hacer una serie de acciones que es la que hemos puesto esta mañana, de poner una serie de acciones concretas que podamos hacer entre todos, el Ministerio y las comunidades autónomas, para mejorar esto de la parada cardíaca. Empezando por donde podamos, intentando hacer las más posibles, todas a la vez, a distintos ritmos, adaptándolo a nuestro escenario y a nuestra realidad en cada una de las comunidades. Pero hay que hacer todo esto. No las voy a repetir, ya lo hemos dicho esta mañana. Y eso si queremos hacer mucho. Pero si queremos hacer mucho, pues entonces hay que abrir la puerta, salir de aquí, cambiar de mentalidad, ir también a otros sitios, ¿no? Porque la parada cardíaca es un tema universal y es un tema de todos. Y tenemos que ir al Ministerio de Educación. Y tenemos que convencerle que ponga la formación de RCP y DEA en la enseñanza básica y en la secundaria, y en la formación profesional, y en las universidades, y en las empresas, en la responsabilidad social corporativa. Hacen unos cursos las empresas de extintores. ¿Sabéis cuántos se mueren de fuego en España al año? Pues no hay estadísticas. Están los bomberos casi peor que nosotros, pero menos de 200. Cuando lo calculó la Fundación Mafre, menos de 200. Muerte súbita, 30.000. Si veis los extintores, yo lo digo siempre, pero empezar a contar extintores, señales, cosas por aquí, de al Ministerio de Sanidad, que yo sepa, hay uno ahí en la entrada. Por lo menos está puesto. Está en Ariadna, lo he validado yo esta mañana. Ahora, cuando salga, pondré 2 fotos más, pero por lo menos hay uno, ¿vale? Si no hubiera, íbamos a tener unas palabras, ¿eh? Bien, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer formación, y formación a la población, no formación a las enfermeras de urgencias, no, a la población. Y además, tenemos que ir al Ministerio del Interior, porque si uno está en la parada cardíaca y está en la calle, el primero que llega casi siempre es el poli. Ese es el que llega primero. Luego el voluntario que pasaba por allí, que muchas veces le dicen no lo toque, que ya llama al 112. Bueno, pero el que llega es el poli. Y el poli tiene que saber hacer algo. El poli o el barrendero o el que está ahí. Entonces, pues el Ministerio del Interior, si todos los coches de policía llevaran un DEA y tuviera personal formado, ganaríamos mucho. Muchos llevan, pero no todos. Muchos policías reciben formación, pero no todos. Muchos guardias civiles reciben formación, pero no todos. No es estandarizado y esto debería ser así. Y si alguien quisiera tomar una decisión realmente trascendente, ese es el señor Pera Navarro. Pera Navarro, que tiene muy concienciado y ha hecho muchas cosas por la seguridad vial, pues si cambiara de mantra y en vez de empeñarse que los ciclistas vayamos por el centro de la carretera para que nos atropelle el camión, que es lo que está poniendo en la ley, que manda truco, yo que soy ciclista manda truco, por no decir otra cosa, si se empeñara como en Dinamarca,
que para renovar el carnet de conducir el ciudadano tuviera que hacer un curso de 7 horas de cuidados de primeros auxilios con 3 horas de RCP-IDEA, 6 años, 80% de la población formada. No sería muy popular, pero un individuo cambia un país. Una decisión, una ley, un país. Probablemente es el tipo honesto que más puede hacer concentrado en el poder. Hay que hablar, yo ahora se lo he contado, no me ha hecho caso. Pero, bueno, a ver si se lo cuenta alguien que tenga más capacidad de convicción que yo. Bueno, y también los ayuntamientos. Pido perdón por esta diapositiva, yo nací en Madrid, vivo en Madrid, esto es Madrid centrípeto, pero lo que hay. Pero un gran ayuntamiento podría hacer muchas cosas. Podría tener sus coches de poli con un DEA, igual que la Guardia Civil o la Policía Nacional. Los conductores podrían tener un curso. Y los autobuses de la MT. Los autobuses, además, se renuevan cada 6 años. Un DEA para un autobús es gratis. Es poner una línea en un pliego de compra pública. Y dice, el autobús nuevo tiene que ser de hidrógeno, bajar, tener ruedas, capacidad para 62, no sé qué, y un DEA. El DEA al MT le puede costar 350 euros. Lo va a pagar Mercedes. Fin. Gratis, ¿eh? Y empezamos a renovar el parque móvil, y eso pasa con el parque móvil de todo. Con los coches de la Guardia Civil, con los coches de la Policía Nacional. Es solo concienciarse. Porque si se compran DEAs a ese nivel, eso es lo que valdría. Claramente. Fácil. Bueno, se puede poner DEAs en la vía pública, si no los van a robar. Si no los roban en Francia, aquí no somos mucho más chorizos que en Francia. Y en Francia no los roban, ni en Alemania, ni en Suiza. Roban bicicletas de Bicimadrid, porque la gente sabe lo que hacer con una bicicleta. Con un DEA, como no se le pongan a dar choques al gato de la vecina, pues no sé qué coño van a hacer, ¿vale? Se pueden poner, ¿eh? Y luego nos gastamos mucho dinero, estas diapositivas se ha cortado, y a los locales comerciales que piden una licencia, incluidas las farmacias, que es bastante sorprendente que las farmacias no tengan un DEA por ley, que deberían de tener un DEA, todas, que son profesionales sanitarios, porque habría 26.000 DEAs en España, y además habría un profesional sanitario, y además si tú ves una parada en la calle, sabrías dónde hay un DEA, que es en la farmacia, y en casi todos los pueblos hay una farmacia. Bueno, pues eso, cuando un señor quiere abrir un bar, llega al ayuntamiento y le pide unos baños adaptados, un extintor, unas entradas. ¿Y por qué no le pide un DEA? ¿Y por qué no se pide en calle a calle un DEA? Y el Ayuntamiento de Madrid se gasta una pasta en darle a las comunidades para que pinte fachadas y para que cambie calderas. Esto está muy bien, pero si le dan una subvención, ¿por qué no pone un DEA en el portal de cara a la calle? Por calles. ¿Tú quieres una subvención? Oye, pon un DEA. Calle Zurbano 42, oye, pon un DEA. ¿Por qué no? Si es fácil, si lo van a poner. Si te doy la subvención, oye, pon un DEA. Primero hay que pensar en ello y que nos hagan caso. Y luego, pues hacer una ley, más o menos, que obliga a ciertos, pues, un hotel de 100 habitaciones, pues te doy un DEA, ¿no? Esto es un decálogo que hizo el CERT, que no tiene por qué ser este. Pero hay centros, un centro deportivo tiene que tener un DEA. Y no hay ley que lo diga en toda España que tiene que tener un DEA. Una residencia de ancianos tiene que tener un DEA, ¿no? Digo yo, de sentido común, ¿no? Un ayuntamiento tendrá que tener un DEA, ¿no? Por lo menos el ayuntamiento. Oye, 400 euros, ¿eh? ¿No? Y tiene otras cosas, extintores. Ir a vuestra casa, hablar con la comunidad de vecinos y preguntar cuántos gastáis en extintores, ¿vale? Y preguntaros si en vuestra casa tenéis un DEA, ¿vale? 50 vecinos, 50 vecinos, 80 vecinos. A ver cuánto costaría un DEA y a ver si es más probable que os moráis quemados. Ya sabéis que la muerte súbita afecta a personas de todas las edades que parecían que están bien, o sea, vosotros. Entonces, luego vais a casa y pensáis si en mi casa tengo un DEA. ¿Y cuántos extintores tengo y cuánto me cuestan al año? Y luego os metéis en la habitación y dice, yo creo que no lo he entendido. Y a ver si lo entendemos. Porque si lo entendemos nosotros, es más fácil que lo expliquemos a otros. Por ejemplo, al señor Pera Navarro. Y luego hay que hacer iniciativa privada, hay que pensar también en otros que también hacen. Y en España no solo no se fomenta, sino que a veces se coarta. Ha habido iniciativas privadas coartadas por este país a todos los niveles, del Ayuntamiento, de las comunidades autónomas, el Estado, que es impresionante. Y yo he puesto un ejemplo. El señor Botín se murió de muerte súbita. Llevaba un DEA en su coche, otro en el avión y tal, y aún así se murió de muerte súbita. Lo cual sacamos una conclusión que es malo dormir solo. O no. Yo ahí lo dejo. Pero bueno, este señor, yo se lo conté, dice a los del Banco de Santander, si por qué el Banco de Santander, que se gasta una pasta en patrocinar a Alonso cuando no gana una carrera,
Y ahora lo patrocina menos, ¿no? En hacer cosas en África, que está muy bien, pero sus clientes no van a ser. En veleros de lujo. ¿Por qué no pone un DEA? Oye, 5.000 cajeros a 400, 2 millones de euros. Una campaña publicitaria de la leche. Cada vez que un tipo del Banco de Santander salva una vida, en el periódico de La Rioja salía en portada. Y en el de Covarrubias y en el de Matalascañas. Oye, en vez de ser el banco que está echando a tu vecino, esto es una campaña, ¿eh? Pues no lo convences. ¿Por qué? Porque les ponemos pegas. Yo a alguna empresa he intentado hacer cosas como estas y luego se encuentran que les ponen pegas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde estamos? ¿Qué países? En Francia hubo una campaña Spar contra otra cadena de supermercados. Yo lo voy a poner más grande. Yo lo pongo azul, yo lo pongo verde, yo pongo 2 y 3 palomitas. Y así funciona. Así tiene Francia más de 12 veces los días que tenemos nosotros por millón de habitantes. Nosotros no. No hemos aprendido mucho. Bueno, y privado también es la sociedad civil, porque parte de esto va también de llamar voluntarios y de que los SEM llamen voluntarios. Esta es una aplicación de la sociedad civil que hemos hecho entre la sociedad española y Cruz Roja, porque claro, ¿quién tiene voluntarios? Voluntarios en España está bien, voluntarios hay muchos, pero yo puedo ser Ministerio de Sanidad y puedo hacer una campaña de llamar voluntarios. Bueno, llamaré voluntarios. Voluntarios tiene la Cruz Roja, tiene 250.000, que hayan pasado en sus listas casi 1 millón. Formados en RCP en los últimos años más de 150.000. Capacidad de llamada al personal sanitario tiene la Sociedad Española de Cardiología y otras, pero tiene la sociedad civil. Y nosotros hemos hecho una aplicación que es la que nos dice, si esto funciona, que funciona medio mal, pero bueno, que tenemos un DEA aquí. Esto es una captura de pantalla de mi teléfono en el Congreso de Sevilla, que fue la primera vez que conté yo. Ariadna, los cardiólogos. Y Ariadna te dice dónde está el DEA, cómo se llega, te hace fotos y tal. Y tiene la base de datos de voluntaria más completa que se sepa del país, que están esperando que les llamemos, que son voluntarios de la Cruz Roja y personal sanitario, y otros que si les llama el SEM, ellos han autorizado que les llamen. Y no le estamos llamando. En Francia sí, en Holanda sí, en Dinamarca sí, en Suecia también, y nosotros no, porque somos más chulos que un 8 y no hemos entendido nada. Bueno, lo positivo de esto es que yo terminaba las frases y las charlas diciendo que necesitábamos un plan. Y por lo menos ahora tenemos un plan. Un plan hay. Ahora lo que necesitamos es que se cumpla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego nos has mostrado muchísimas actuaciones concretas, ideas. ¿Queréis comentar alguna cosa, alguna pregunta? Bueno, pues ¿hay una mano que se levanta? ¿No? Bueno, pues si os parece vamos a pasar a la presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien conoce bien a Pera Navarro? Germán nos va a presentar el repositorio. El repositorio de gracias. Yo acabo de pedir a Amazon un DA, que creo que me lo traen esta tarde, porque la capacidad de convicción de Nacho es absoluta. No, yo voy a utilizar muy poco tiempo, porque en realidad lo que pretendíamos esta tarde no era tanto el entrar en profundidad en los temas, sino en coger estos 3 más el tema del repositorio, que eran 4 temas que habían salido repetidamente en las discusiones como algo realmente a priorizar y a ponerse de acuerdo. Ahora, dentro de un momento, Carla nos va a presentar los resultados de los cuestionarios, eso que se remitieron a las comunidades autónomas, que ella va a presentar de forma anónima, es decir, va a poner cuántos sí es, cuántos no es, pero no va a decir quién es quién. La cuestión fundamentalmente era si estábamos de acuerdo que estos eran temas prioritarios y desde luego en los grupos de trabajo salieron como tales, era para seguir convocando desde los propios grupos de trabajo para entrar en estos detalles. Especialmente a las comunidades que habéis contestado que o sí tenéis ya puesta en marcha alguna actividad de ese tipo o que no la tenéis, pero que estáis interesados en tenerla, que ahora lo veremos con Carla. Yo no voy a presentar ninguna diapositiva sobre el tema del repositorio de buenas prácticas, sino queríamos hacer un poco lo mismo, plantearlo aquí y de una forma, como veis, absolutamente abierta. O sea, una de las cosas que reiteradamente se nos ha comentado cuando hemos presentado el plan o cuando hemos estado hablando de indicadores o de acciones, tanto en la comisión científica como dentro de la propia comisión institucional, ha sido la propuesta de poder generar algún repositorio de buenas prácticas que nos sirva, por un lado, para visibilizar qué es lo que se está haciendo,
y que se puedan o bien replicar algunas de esas acciones en comunidades diferentes, aquellas donde se ha puesto en marcha, o se puedan utilizar como una manera de mejorar o de hacer evolucionar alguna de esas acciones. Desde muchos sitios nos han pedido que si teníamos la posibilidad de no más que de centralizar, de reunir en algún sitio alguna forma de poder llegar muy fácilmente a ese tipo de actividades. Yo le dejo aquí, lo que haremos será lo mismo, desde el seguimiento de la estrategia, haceros algún planteamiento concreto de qué propuestas haríais, de cuál sería un poco la estructura mínima, porque lo fundamental es por dónde empezábamos, cuál sería una estructura mínima con la que se pudiera empezar a trabajar para tener accesibilidad a esas prácticas y además teniendo la óptica que estamos teniendo en toda la estrategia. O sea, un sitio donde puedan acceder tanto ciudadanos o pacientes que quieran tener información sobre eso, como que puedan hacerlo profesionales o gestores que estén interesados en poder conocer qué cosas se están haciendo, cómo se están evaluando y cuáles son los resultados que se están obteniendo. Entonces, por mi parte, yo no quería decir más que eso y solamente, pues eso, el plantearos el que vamos a seguir trabajando en esa línea sobre estas 4 prioridades fundamentales, aparte de que cada uno de los grupos dentro de su área seguirán trabajando en desarrollar algunos de los indicadores que están todavía diseñados solamente de forma genérica y que querríamos dedicar este año a pulir esos aspectos con los sistemas de información del Ministerio, los de las comunidades autónomas y en aquellos sitios donde existan registros con los registros de sociedades científicas o de otro tipo de sociedades. Era solamente avanzároslo para que sepáis un poco lo que pretendemos hacer en los próximos meses en este sentido. Y muchas gracias, nada más.